tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me das un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me das un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me das un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, y no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
mundo oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Iglesia, bienvenidos. Nuestra reunión el domingo, día especial para papá, día en el cual le dedicamos ese tiempo a papá Dios. Vamos por favor a leer el versículo número 1, el capítulo número 3 de la segunda carta a Timoteo. Segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3, verso número 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Será que el Señor conoce lo que viene? ¿Será que el Señor sabe lo que estamos pasando? Desde luego que sí. De nuevo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Muy bien, oremos. Padre, gracias porque finalmente todo está bajo tu control y absolutamente todo lo conoces. Tú eres aquel todopoderoso y omnisciente, Señor. Y nos permites a través de tu palabra reconocer los tiempos que vivimos y prepararnos, fortalecernos en ti, Señor, arraigarnos y afirmarnos en ti. Oramos en el nombre de Jesús con la guía de tu Santo Espíritu. Y el pueblo dice, amén y amén. Vamos a la aplicación que he titulado hoy, ¿cómo pasar los días malos? Oraba al Señor y decía, Señor,
dime de qué hablo, dime qué pasa, dime qué quiere y qué necesitas para tu pueblo y qué quiere y qué necesita tu pueblo. Bueno, pues entonces el Señor me llevaba a todos estos acontecimientos que estamos viendo, el incremento, los picos, las muertes, las conspiraciones, las apariciones en los cielos de cosas extrañas, las altas temperaturas que se viven, las escasez de algunos sitios, las acciones vandálicas de otros, en fin. Hay días malos. ¿Cómo paso los días malos? Bueno, pues el ser humano ha enfrentado, desde su salida al Edén, ha enfrentado finalmente la adversidad. Sí, el hombre al salir del Edén queda finalmente despojado de aquello que era su lugar seguro, su sitio para estar bien, para vivir bien, para disfrutar a cabalidad todo lo que el Señor había construido y había organizado para él. Llegaron y le han sobrevenido fuertes vientos, torrenciales ríos y lluvias inclementes. Han llegado a la vida del ser humano, llegaron a la vida de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, llegaron a su casa, Fuertes vientos, torrenciales ríos, lluvias inclementes. Y azotaron la casa. La están azotando y nos están azotando. La azotan para destruirla, para destinarla a la muerte eterna o a una vida desgraciada y sin esperanza. Mientras permanezcamos en este punto azul, mientras permanezcamos en este lugar, el miércoles hablaba algo sobre el punto que está en el haz de luz, ¿cierto? Bueno, me puse a profundizar algunas cositas y leí algo interesante. Mientras usted y yo permanezcamos en este punto azul, que deambula por el espacio, porque nuestro sistema solar va girando, bueno, no así, sino como en un resorte, algo así, ¿cierto? Según lo han descubierto obviamente los científicos. Deambulamos por el espacio a una velocidad para nada desagradable. La Tierra gira sobre su eje a 465.11 metros por segundo. Eso es así de rápido. En torno al Sol gira a 29.8 kilómetros por segundo. Más rápido todavía. Es decir, sobre su eje, 465 metros por segundo. 29.8 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Estoy hablando de los promedios, porque en algunos momentos la Tierra está más distante y otras veces está mucho más cerca, ¿cierto? Pero el Sol, nuestro Sol, está girando en torno al centro de la galaxia y la galaxia a su vez está girando en torno a su propia velocidad en procura de una expansión que se entiende y que cumple la palabra del Señor, porque dice que extenderé las estrellas como un velo y el velo finalmente se extiende con pliegues, ¿cierto? El Sol entonces gira a 220 kilómetros por segundo. Todo eso sucede en un vecindario, en un lugar en donde hay hostilidad, en donde hay rocas del tamaño de un bus y otras del tamaño de un estadio de fútbol, que pueden impactar la Tierra, que pueden llegar a impactar el Sol y destruirlo, ¿cierto? Algunos han hecho producciones de que el Sol se va a extinguir a los 5000 años, a los de aquí, en el año 5000 y pico. Bueno, pues usted y yo no estaremos aquí porque de hecho el Señor estamos esperando su venida. No oramos ni vivimos diciendo, Señor, ven pronto, no. Señor, tú sabes cuándo has de venir, prepáranos y permítenos ser aquellos que preparamos a tu pueblo para tu llegada. Como decía Martín Lutero, debo vivir como si Jesús viniese hoy, pero estar preparado como si tardara en llegar. Muy bien, entonces nuestros días en este planeta, la Tierra misma está siendo asediada por enormes riesgos. Luego, ante esta tremenda hostilidad y ante los días tan malos que enfrenta la Tierra al circundar el universo, lo único que nos queda con lo que está por allá por fuera es que la mano del Señor nos protege. Y lo otro que nos queda a usted y a mí es que finalmente nosotros debemos entender que los días que se viven aquí en la tierra no son tan malos como los que se van a vivir cuando el enemigo sea puesto al descubierto y finalmente llegue su fin. Ante el poco animador panorama, Dios entonces se levanta desde su trono para cuidar a su creación, para cuidar a aquellos que le obedecemos y le seguimos, para cuidar de aquellos que hemos decidido seguir viviendo y vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Él dejó consignado en el manual. Porque finalmente allí mismo indica que los días al final del tiempo, al final de los tiempos, los días van a ser malos, que tendremos aflicción, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo dice la palabra en Salmo 119? ¿Cómo puede llevar el joven una vida íntegra? Dice, viviendo conforme a su palabra. Salmo 119, verso número 9. ¿Cómo podemos vivir una vida íntegra en medio de estos días malos? Bueno, pues viviendo conforme a su palabra, ¿cierto? Entonces, en ella, más adelante, en otro verso dice que ella es eterna, es decir, la palabra del Señor es eterna y está firme y puesta en los cielos. Entonces, ¿cómo vivir en un tiempo adverso? ¿Cómo vivir en los días malos? ¿Cómo pasar momentos malos sin estar destruidos o desboronados? ¿Cómo enfrentar y cómo vivir cuando nos lleguen los momentos difíciles, cuando lleguen a presentarse? ¿Cómo vivir si toda la vida para algunas personas, en el caso particular de algunas personas, los días malos son de todos los días? Los días malos son más frecuentes que lo que usted y yo pudiéramos, porque siempre tenemos que considerar que en algún lugar del mundo hay alguna persona que sufre o vive cosas iguales a nosotros o aún cosas más difíciles. Pues veamos cómo hacerlo. Miremos esto a través de varios ejemplos. ¿Cómo lo hizo Abraham? En Génesis 21, 8, 11 dice la palabra: el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Y aquí Abraham ve la promesa, porque es el hijo nacido de su esposa Sara y de él como padre. Sara y Abraham tienen un hijo, a pesar de que ya estaban viejos, ¿ok? Pero Sara, verso número 9, se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, escucha aquí: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Y aquí vemos entonces que hay un momento de jolgorio, un momento de fiesta, un gran banquete, y de pronto el día se puso malo. El día se puso difícil. Se volvió difícil en vivir este momento, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera Abraham pasa por este sitio? Vamos a verlo. ¿Qué hace Dios también en este momento? Vamos a verlo. Pero tenga presente esto. Esto prepara a Abraham para otro día en el cual el Señor le va a pedir que ofrezca a su hijo, a Isaac su hijo, en sacrificio. De pronto ahora digo, uy, y yo que saqué a Ismael, que lo mandé fuera, me quedo ahora sin hijo, ¿cierto? Bueno, pues mire lo que hace Dios, verso número 12 y 13. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. También el hijo de tu esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Fíjate que la promesa del Señor se cumple, incluso a pesar del error de este hombre. Y entonces muchas personas dicen: no, pues que si se equivocó Abraham, pues entonces yo también puedo hacerlo y el Señor me va a bendecir. Ojo, porque es que aquí estos ejemplos fueron dados para que nosotros no lo repitiéramos, no lo volviéramos a vivir, porque la angustia que pasa Abraham es complicada. Bueno, y esto es lo que hace Abraham, verso número 14. Al día siguiente, o sea, eso es, la mujer le dijo esto, el Señor le responde de esta manera y de una vez hace Abraham esto. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Qué hace Abraham? Bueno, pues practicó la obediencia. ¿Y en qué consiste la obediencia? En el pensamiento, de las palabras y en la acción. Aquí Abraham obedece de manera inmediata, de buena gana y diligentemente. ¿Lo haces tú? Cuando tú recibes la instrucción del Señor, ¿lo haces conforme a la palabra del Señor o lo haces a tu manera porque buscas satisfacer algo o buscas resolver algo o consideras que a Dios se le olvidó y entonces tú mejor dices: yo lo voy a hacer a cambio de lo que haga Dios? O quizás Dios está demorando. Segundo, miremos el ejemplo de Moisés. ¿Cómo lo hizo Moisés? Bueno, en los días malos, porque también Moisés tuvo días malos, y vaya que sí tuvo días malos, pueden originarse estos días malos por algunas decisiones mal tomadas, y de esas debemos enfrentar las consecuencias. También pueden ser momentos que el Señor usa, de esos días malos, momentos que el Señor usa para pulirnos y para afirmarnos en nuestra fe. Pueden ser también producto de un pecado y vendrán las consecuencias. Producto, como dije ya, de malas decisiones y tenemos que saber soportarlas o sobrellevarlas
o simplemente, si es posible, poner inmediatamente el límite y no llegar más allá. Lo importante es cómo reaccionamos ante estos días malos. ¿Acaso llegamos a renegar? ¿Acaso somos de los que maldecimos por lo que nos toca, por lo que nos está pasando? Veamos qué pasó con Moisés. Números capítulo 12, verso 1 y siguiente. Números 12, 1, 2. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro hombre que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Cuando llegan los días malos, algunos se detienen a pensar o a considerar dos perspectivas. O que es un producto, un pecado, o que está pasando por una prueba. Esto dista realmente la realidad. Pues en principio, usted y yo estamos en un mundo de naturaleza caída, es decir, puede ser que no hagamos o no hayamos hecho nada. Como por ejemplo Moisés dijo, pero es que a mí me llamó el Señor para guiar a su pueblo, ¿yo qué culpa tengo? O sea, yo no dije, nómbreme a mí. A mí me escogió el Señor, yo no puedo hacer nada, ¿cierto? Me enamoré de aquella mujer, ¿cierto? El Señor me la da en bendición, ¿cierto? Y sus hermanos murmuran porque sencillamente no les gusta a la mujer. Espérate. Entonces, en principio, usted y yo estamos en un mundo de naturaleza caída y somos rechazados. ¿Por qué? Porque somos luz. El mundo vive en oscuridad, el mundo vive en el pecado. Nosotros vivimos en santidad y buscamos siempre esa santidad a través de la perfección que hace el Espíritu Santo en nosotros día tras día. Somos perfectibles. Amén, iglesia. Vivimos también bajo el acecho del enemigo. Somos rechazados, el mundo nos asedia, tenemos enemigos. Pero mire cómo se describe a Moisés aquí en esta situación. En el verso número 3 dice, a propósito, Moisés era humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Entonces aquí Moisés ni reniega ni maldice, sino más bien espera. Lo que hace el Señor, verso número 6 al siguiente. El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Él llama a los tres a la tienda y le dice, salgan de la tienda que voy a bajar a hablar con ustedes. Y entonces le habla a Aarón y a Miriam. Escuchen lo que le voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Tremenda distinción que hace el Señor de Moisés. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. Imagínate, la Biblia dice que el que ve al Señor cara a cara muere. Y aquí dice el Señor que él contempla la imagen del Señor. Dice que lo ve cara a cara. Tremendo, ¿no? Bueno, sigamos leyendo entonces. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tierra, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió a ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. ¿Qué hace Moisés? El hombre más humilde que había sobre la faz de la tierra, que no había otro igual a él. 3 y siguientes, por favor, verso 3 y siguientes. Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Fíjate que aquí el pecado de Miriam conlleva unas consecuencias. Los días malos de Moisés llegan, como le llegaron a Abraham, estaban en una fiesta y de pronto la mujer dice, saca el pelado. Llega la angustia a Abraham. Aquí Moisés está llevando un pueblo que es rebelde, que reniega cada rato, que va tras ídolos. Y además de eso sus hermanos dicen, ¿quién es este para venir a dirigirnos? Y fuera de eso, al ver el pecado de sus hermanos, ve la consecuencia del pecado sobre su hermana. Entonces aquí la actitud de este hombre humilde, Moisés, es de buscar perdón e intercesión. Él da el perdón a los suyos y busca el perdón de Dios hacia los suyos, intercediendo para que Dios los sane. ¿Cómo reaccionamos ante los días malos? Con obediencia inmediata, de buena gana y con diligencia. ¿Cómo pasamos por los días malos?
con una actitud de perdón hacia otros si nos causaron un mal, ¿cierto? O en momentos determinados intercediendo a Dios por otras personas. Mira cómo lo hizo Lea. Lea, hija de Labán, hermana de Raquel. Raquel es considerada hermosa por Jacob, y va en procura de su conquista y trabaja para el padre de estas dos mujeres 7 años. Pero Lea fue víctima del engaño de su padre hacia Jacob. Este hombre se emborracha, la esposan y se meten al lugar de la celebración del matrimonio y la consumación del matrimonio, ¿cierto? De la cámara nupcial. Cuando Jacob se despierta de su borrachera y de su noche de bodas y todo lo demás, se da cuenta que al lado tiene a Lea y que realmente consumó el matrimonio fue con Lea. Entonces le toma rabia y le toma rabia a Labán. Entonces empieza a ser ella despreciada porque es más amada su hermana que ella misma, y sin embargo ella fue objeto de una triquiñuela y un engaño de parte de su padre. Génesis 30, 19, 20. Lea quedó embarazada de nuevo. Aquí ya viene varios embarazos, porque Raquel finalmente es desposada por Jacob después de 7 años más que trabajan. Entonces dice, Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un 6.º hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. ¿Sabes? Ante el desprecio de su marido, ante el hecho de ser víctima de engaño de su padre y de ser tratada por una triquiñuela por parte de su padre hacia un hombre, Lea sencillamente responde, dándole gracias al Señor por sus hijos, honrando al Señor y bendiciéndolo, ¿cierto? Por eso lo llamó Zabulón. ¿Y qué hace Lea? Lea bendice al Señor, glorifica al Señor, tiene a sus hijos, no los aborta, no los desecha, no los regala, no los entrega, no los despide, los tiene consigo. ¿Ok? Cada embarazo ella da gracias al Señor por sus hijos, por ser honrada al dar a luz, porque otras mujeres, como el caso de su hermana, no podían dar a luz hijos, ¿cierto? Entonces, de Lea, el primer hijo que nace entre Jacob y Lea es Judá. Y recuerda que de la tribu Judá viene el rey David, y del rey David viene nuestro Señor Jesucristo. Así es de que una que fue despreciada finalmente tiene a bien decir el Señor Jesús cuando encarnó en uno de mis descendientes. ¿A quién buscas agradar? ¿Al Señor o a los hombres? Porque si buscas agradar a los hombres, pues te vendrán días malos muy seguido, más de lo que crees. Miremos cómo lo hizo Esther, es decir, cómo enfrentaron Lea, Abraham, Moisés y ahora Esther los días malos. Usted recuerda que la historia de Esther es que ella es una chica, sus padres habían fallecido y queda a cargo de su tío Mardoqueo, y un día se presenta a un concurso de belleza por una situación puntual que sucede en el palacio. Entonces el rey busca a otra reina y ella presenta a un concurso y es elegida, y finalmente es elegida como esposa de un rey, y es de un rey extranjero, un rey que tenía dominado al pueblo de Israel. Dentro de ese pueblo que tenía dominado el pueblo de Israel, había unos hombres que querían matar no solamente a Mardoqueo, sino todo el pueblo judío, pero estos desconocían que Esther era también judía. Entonces Mardoqueo le dice, bueno, muchacha, ha llegado el momento especial para el cual tú estás en este lugar. Y eso es lo que pasa contigo, conmigo. Porque algunas veces queremos que no nos pasen nunca días malos, algunas veces queremos que no suceda nada malo, ¿cierto? Pero recuerde que estamos en un mundo de naturaleza caída, que estamos siendo asediados por el enemigo, que somos rechazados por el mundo, ¿cierto? Y que continuamente nuestra carne busca alarnos y busca hacernos caer. Entonces los días malos estamos expuestos de una manera inusitada, de una manera abierta, estamos expuestos a esos días malos, ¿cierto? Pero nosotros decidimos cómo los pasamos y cómo los sobrellevamos, cómo los enfrentamos. Ya vimos el caso de Abraham, de Moisés, de Lea, ahora miremos el caso de Esther. Entonces aquí llega Esther y dice lo siguiente, Esther capítulo 4, verso 16. Ve y reúne, le dice ella a su tío Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, dice Esther, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumplan con esto, me presentaré ante el rey
Y aquí quiero hacer un paréntesis. El que se presentaba ante el rey sin él haberlo llamado tenía la gran probabilidad de pasar un día bastante malo. Lo morían, lo mataban. Porque al rey solamente se presentan cuando él lo llamase. Y esto fue lo que sucedió con la reina Vasti, que él la manda a llamar y la reina dice, no voy. Entonces queda desechada de ser reina y por eso es elegida y escogida Esther. Continúo leyendo. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Mira la actitud de esta jovencita. Es el momento para el cual ella se presenta y no considera que se presentó para llegar a ser reina y vivir bien, salir de la pobreza y tener riqueza y gobernar incluso a un pueblo que es el suyo, que está subyugado bajo el dominio de un extranjero. Sino ella dice realmente, este día llegó y aquí el Señor me ha puesto para que este día, aún siendo malo, podamos resolverlo en favor del pueblo del Señor. Te es ajeno a ti el dolor o las necesidades que pasan tus hijos, tu esposa o tu esposo, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, tu propio jefe. ¿Alguna vez has orado por ellos? ¿Alguna vez has dicho, Señor, qué pasa con ellos? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se comporta de esta manera? Señor, voy a orar por estas personas, voy a ayunar por estos. Porque a veces la gente ayuna por grandes cosas, pero no ayuna por un jefe que es maltratador o un jefe que no sabe qué hacer. Un jefe que de pronto busca continuamente chismesear o armar camorras por allá o armar disputas para ir a hacerle daño a otros. Y entre eso caes tú. Entonces, ¿eres ajeno a lo que están viviendo los otros? ¿Conoces lo que están pasando? Porque muchas veces nosotros decimos, es que tal cosa, es que lo otro. Y resulta que el otro tiene o una hija enferma, o su esposa o su mamá está enferma. Y esa situación lo lleva a estar reaccionando de maneras que no son agradables y que hacen que los días malos sean malos para otros. ¿Por qué no más bien consideras negarte a ti mismo y decir, me sustraigo de esta situación y me despojo de todo esto para realmente ser testimonio y llevar a otros a que tengan una nueva vida? Eso lo hizo Esther. ¿Cómo enfrentó Esther los días malos? Se despoja de todo lo suyo y dice, voy a dar testimonio de quién soy. Y ella finalmente dice, van a matar al pueblo judío, y ahí estoy yo. Y el rey dice, momentico, con mi mujer no se metan, porque así debe ser un esposo, el esposo de representarlo. Lo escuchamos y lo aprendimos el domingo anterior sobre una de las acciones del padre cuando hicimos el acróstico. En la letra R, el padre representa a su esposa. Entonces, cuando una familia suya, cuando una persona muy cercana a usted habla mal de su esposa o ignora o hace un comportamiento inadecuado y su esposa se siente mal, usted como hombre tiene que hacerla valer y tiene que hacerla representar. ¿Listo? ¿Entendido, hombre? Muy bien. Miremos ahora el ejemplo de Job. ¿Cómo lo hizo Job? Bueno, vamos al libro de Job, capítulo 1, verso 8, la parte B. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Esto dice el Señor de Job. Cuando el enemigo le dice, cuando Satanás le dice, es que él es así porque usted le da de todo. O sea, ese man no tiene problema. Como alguna vez una persona conocida nuestra decía, es que a mí el Señor me ama mucho porque tenía buenos negocios, tenía buena riqueza, había comprado una buena casa, que tenía piscina, tenía varios carros, en fin, le iba súper bien económicamente. Entonces, para ella, para esa persona, el Señor la amaba mucho porque había billete. Entonces uno escuchaba a otra amiga que pues le iba a regular y decía, entonces que a mí el Señor no me ama porque me ama mal. A mí el Señor no me ama porque no me pagan lo que me den. A mí no me aman entonces el Señor porque paso necesidades. Ojo, días malos y condiciones totalmente diferentes, ¿ok? No hay en la tierra nadie como Él, dice el Señor. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Job, ¿qué hizo? ¿Qué hizo que permitiera que le llegaran días malos? Ese señor era un santo, ¿ok? Más bien él se aseguraba de que sus hijos no ofendieran al Señor y él más bien se encargaba de que los actos de sus hijos fueran puestos de presente al Señor para recibir perdón. Pregunto, ¿tú haces eso por tus hijos? ¿O eres aquel que dejas que tus hijos deshonren o que tus hijos vayan en contra de la palabra y tú no les pones un límite, no los llevas, no los confrontas
y no los llevas para que tomen acciones de cambio? ¿Te aseguras que cada acción que realice tu hijo finalmente no ofenda al Señor? Porque alguna vez un muchacho me pidió una consejería hace mucho tiempo atrás. Me dijo, no, pastor, es que yo quiero estudiar tal cosa. Y, qué chévere, pero es que mi mamá no me deja. Ok. ¿Y por qué no? Porque ella dice que esto y que no sé qué, que eso me lleva a perderme de pronto del rumbo de Dios y ni qué, pero no. Pero entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a estudiar tal carrera y cuando ya está allá me cambio. Y como ya estoy allá no me puede decir nada. Pues yo le dije, le estás mintiendo a tu madre y estás haciendo mal. No eres recto ni intachable delante de Dios. La acción que estás haciendo es una acción que ofende a tu Señor, a tu Dios, y por ende afecta a tu madre. Versos 21 y 22 del capítulo 1 del libro de Job. Entonces dijo Job, aquí cuando mueren sus hijos, se destruye todo lo que es suyo, y la mujer le dice, ¿sabe qué? Reniegue y maldiga a Dios. Y Job responde así. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Escuche bien, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Tremendo, ¿no? Algunas personas pierden algo y dicen, oh Señor, ¿pero por qué? A mí me ha sucedido, no crea. No es que el pastor flota, no, yo vivo pisando la tierra y también vivo madurando y siendo afilado, siendo pulido por el Señor y recibiendo enseñanza para poder dar enseñanza con total autoridad. Porque he pasado por eso, le puedo decir, ojo con esto, ¿ok? ¿Qué pasa con Job? No peca a pesar de todo. Job no pecó ni le echó la culpa a Dios de todo, de lo que estaba pasando. Es que fue Dios, es que tal cosa, es que por esto y por aquello, por lo otro. La respuesta que finalmente deja y nos refleja el comportamiento de Job acerca de los días malos, que fueron muchos, porque duró hasta enfermo, ¿cierto? Está en el capítulo 42, verso número 1 y 2. Esa conducta, ese comportamiento de un hombre que no peca contra Dios y que el mismo Señor dice que es un hombre recto e intachable. Que aquí tengo dos casos, el de Moisés. Es un hombre que habla conmigo cara a cara y le digo las cosas y no le hablo con enigmas. Tremendo, ¿cierto? Eso dice el Señor de Moisés. Y aquí Job está diciendo que es un hombre recto e intachable. Capítulo 42, verso 1, 2. Entonces Job respondió, entonces al Señor le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Eres tú capaz de amar una pataleta contra Dios cuando te llega un día malo? ¿O a cambio glorificas y bendices al Señor? A cambio le dices, Señor, tú eres poderoso y tú puedes hacer todo lo que quieras y tú, Señor, dispones de todo. Enseñas a tus hijos con ejemplo, con tu ejemplo. Es decir, tú haces la pataleta y enseñas que tus hijos respondan de la misma manera. Tú no cumples con tus compromisos y enseñas a tus hijos a que tampoco los cumplan. Sexto, miremos cuál fue la acción o cuáles han sido las acciones que hizo el Señor Jesús. Entonces tenemos el ejemplo de Job, de Lea, de Esther, de Moisés, de Abraham. Ahora miremos cómo lo hizo Jesús. Jesús se enfrentó a días malos. Claro, mire, nomás naciendo, nace en un pesebre, ¿cierto? Un día malo. No encontró un lugar donde llegar a hospedarse, no encontró un lugar donde pudiera acostarse en una cunita suave, sino simplemente donde comían los animales, ahí fue puesto. Luego buscan matarle y tiene que salir huyendo de su tierra. Crece en un lugar extraño y luego es vuelto a llevar por sus padres, por José y María, hacia su tierra y empieza a crecer como el hijo del carpintero. Imagínate, siendo el hijo de Dios, ahora es el hijo del carpintero. De Jesús dicen que es hijo de un engaño o de un acto de inmoralidad por parte de María. Dicen, es que tú eres hijo de prostitución, dicen a Jesús. Tremendo. De Jesús los mismos apóstoles lo abandonan. Pero bueno, miremos cómo lo hizo Jesús en algunos ejemplos, porque tú y yo conocemos muchas más cosas del Señor, pero quiero que nos centremos en cómo pasar, cómo resolver, cómo atender, cómo enfrentar, qué acciones hacer para los días malos. ¿Listo? Entonces encontramos aquí el ejemplo de Jesús.
Isaías 53:7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Qué hace Jesús? Pues no dio queja, no se quejó, no hubo queja por lo que vivió. Juan capítulo 1, verso 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Fue rechazado. No renegó de su pueblo a pesar de que lo rechazaron. No renegó de aquellos a los que venía a salvar y que le rechazan. Soportó todo para entregarnos libertad. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 22 y siguiente. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Cómo reacciona Jesús ante los días malos? Bueno, Jesús vivió fue por convicción, en obediencia al Padre, y no vivió por sentimientos ni por lo que sentía. Hoy en día se mueve mucho el sentimiento, es que yo siento esto, es que ahora siento esto, es que ayer sentí esto, pero hoy sentí esto otro. ¿Repasamos? Jesús vivió por convicción y por obediencia al Padre, no por sentimientos. Jesús no renegó de su pueblo. Jesús nunca se quejó por lo que vivió. En el caso de Job, Job lo que hace es reconocer la soberanía de Dios, porque dice que a pesar de todo Job no peca, y Job lo que hace es reconocer la soberanía del Señor. Miremos el caso de Esther. Esther dice, ha llegado un momento en el cual mi vida ha sido preparada para este momento, entonces si perezco, que perezca. Reconoce la necesidad de su entorno, reconoce la necesidad de su pueblo y se da por completo, se despoja de todo para poder salvar a su pueblo. Miremos el ejemplo de Lea. Lea en cada embarazo coloca un nombre con una situación particular y da la gloria a Dios por ese hijo. Amén. Recuerde que de Lea viene la descendencia del Señor Jesús. Miremos el ejemplo de Moisés. La actitud de Moisés fue de perdonar a sus hermanos por lo que murmuraron contra él, pero también de interceder a Dios por ellos, ¿cierto? ¿Qué más encontramos? Una actitud de humildad, ¿no? Y finalmente tenemos aquí al caso de don Abraham, ¿cierto? Entonces Abraham obedece al Señor con sus pensamientos, con sus palabras y sus acciones, y lo hace de buena gana, con inmediatez y con diligencia. Vamos a concluir, ¿les parece? Muy bien. ¿Cómo pasar? ¿Cómo enfrentar los días malos? El mundo está pasando situaciones muy difíciles. El COVID, la vacuna, la falta de trabajo, los cambios en el horario laboral, el trabajo de destajo, el trabajo en casa, en fin, situaciones continuas. Los niños totalmente cansados de estar frente a las pantallas. Ustedes también cansados de sentarse a ver el pastor allá a través de una de estas. Ya algunos dicen, cuando ya estoy llorando, dicen, ya el pastor se acabó, entonces una apagan, ya parecen como si fueran la iglesia católica, perdónenme con todo respeto, pero es la verdad. Cuando yo estoy viendo y desarrollando la predicación, veo que se desconecta más de uno, pero terminemos porque todos intercedemos por todos. Entonces cuando oramos por cumpleaños, cuando oramos por aniversario y todo lo demás, hay que estar presentes allí. Estos días malos son difíciles, entonces ¿qué acción adelantar nosotros? Hemos visto los ejemplos de los que ya tuvimos adelante, ¿cierto? Entonces en los días malos busquemos a Dios nuestro Padre y refugiémonos en Él. En los días malos busquemos a Dios y démosle la gloria y la soberanía al Señor. Y en los días buenos busquémosle y démosle gracias y fortalezcámonos en Él, para que si llega un día malo estemos fuertes. Llevemos su palabra de manera práctica todos los días, en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida, y demos a otros esperanza de descanso y de salvación en estos días que pasan tan malos. Los días malos en la vida de nuestro Señor Jesús y en la de los que ya citamos no merecían pasarlos. Fíjate que Job no hacía nada mal. Moisés obedeció al Señor para que fuera a sacar a su pueblo. Abraham está en otro lugar y decide creerle. Esther era una niña que vivía en un lugar con su tío y de pronto ahora es ser reina.
Lea es engañada por su papá, despreciada por su marido. Job no hizo nada. Se murieron sus hijos, sus criados, se quedó sin ganado, se quedó sin nada y la mujer lo maldice. La única que no se muere es la mujer. Y fuera de eso le llega una enfermedad. Ellos no merecían vivir esos días malos. El Señor Jesús no merecía llevar nuestros pecados. El Señor Jesús no merecía ser humillado, castigado, bofeteado, arrancada su barba, escupido su rostro, estar visto por la gente desnudo, ser colgado en un madero, que se burlaran de Él. Él no lo merecía. Esos días malos llegaron sin previo aviso. Sin embargo, estos hombres fueron íntegros delante del Señor. Estos hombres y estas mujeres fueron íntegros y permanecieron íntegros delante del Señor. Jesús vivió con un espíritu humilde y manso de corazón. La manera como enfrenta los días malos y las situaciones y circunstancias malas nos dan las pautas para que nosotros también podamos sobrepasarlos y sobrellevarlos. Por otro lado, los demás, y en especial el Señor Jesús, nunca renunciaron a los propósitos de Dios. Jamás renunciaron a los propósitos de Dios. Sin importar que los días fueran malos, siempre permanecieron allí, en esa línea. Tampoco se comportaron de la manera como se sentían tristes, entonces vamos a comportarnos con tristeza, amargados, vamos a pasar de manera de amargura. No, al contrario, se hicieron más dependientes de Dios y se aferraron a sus promesas. Mire lo que dice Proverbios 15:15 y cerramos. Para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos los días son de fiesta. Entonces, decídete cómo vas a vivir mientras vas de paso por este mundo. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Te alabamos y te bendecimos y descansamos y reposamos en ti, Señor. Yo te pido que nos guíes, que nos orientes, que nos guardes, Señor. Que nos ayudes a comprender acerca de los días malos y de sacar esas experiencias y también de darte la gloria y la honra a ti y la soberanía, porque finalmente para ti nada te es ajeno. Nuestra vida no es ajena para ti, nuestros dolores y angustias o nuestras situaciones que pasamos no son ajenas y tú no nos desconoces, sino que finalmente te afliges con nosotros, te dueles con nosotros y te acercas a nosotros, Señor. Usas esos días malos para fortalecernos y para hacerte presente y consolarnos, Señor. Gracias por eso. Iglesia, por favor, ora allí, por favor. Y aprende de estas personas a darle la gloria y la honra al Señor, a estar prestos a obedecer, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y a reconocer, Señor, que tú eres soberano y que finalmente de ti dependemos, Señor. No de los días malos y los días buenos, Señor. No de que tengamos o no tengamos, Señor. Dependemos de ti. En el nombre de Jesús, por favor, iglesia, ahora allí. Y tú que vienes y estás escuchando esto de cómo pasan los días malos, acompáñame en esta oración, en estas palabras que están compuestas de varias citas bíblicas y que unimos para poder decirle al Señor que creemos en Él. Entonces di conmigo así: Señor Jesús, creo en ti como aquel que viene del Padre. Creo que moriste en una cruz por mis pecados. Y creo y te recibo a ti como mi único Señor y Salvador personal. Creo en que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, y al ser el Hijo de Dios, Él te envía para que cuando tú mueras, en la cruz, o al morir tú en la cruz, mis pecados me son perdonados y me das una vida nueva. Soy hecho una criatura nueva. Me revistes con un ropaje nuevo, Señor. Me hace el derecho a ser llamado Hijo de Dios, y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa habitación. Ahora soy casa de Dios, soy templo del Señor. Mi nombre es escrito en el libro de la vida. Y soy una persona nueva, y los días malos y buenos los enfrentarás tú conmigo, porque tú jamás me sueltas con tu diestra de poder. Oro esto con mi boca y lo confieso desde mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a casa. Muy bien, vamos entonces a orar por diezmos y ofrendas. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de dar de lo que recibimos de ti. Tú nos das un 100% y nosotros te devolvemos o te reintegramos un 10%, que son nuestros diezmos. Pero además en algunos momentos, y se acuerdan nuestros planes y nuestra adecuada administración, porque somos eso, meros administradores, somos nada más que administradores, damos no solamente ese 10% que tú nos pides y que tú incluso nos llamas a que te pongamos a prueba en ese sentido, sino que damos una ofrenda adicional, Señor. Bendice a aquel que diezma y bendice a aquel que ha ofrendado, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos, protégenos, Señor, y permite que podamos ser más los que cumplimos con este propósito y seamos más los que recibimos tu santa bendición. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, oremos por la cena del Señor. Nos preparamos para tomar la cena del Señor. Aquí tengo mi vino,
Y aquí tengo el pan. El domingo anterior pudimos tomar la cena todos gracias a una estrategia que organizamos juntamente con mi esposa y fue algo espectacular. Bueno, muy bien, vamos a tomar la cena del Señor. Aquí tengo entonces el pan. Recuerde que hacemos una autoevaluación, un autoexamen para no ser condenados ni con enfermedad, ni con debilidad, ni con muerte. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que hagan de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Padre, gracias porque tú eres el que provee a través de tu Hijo Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, sanidad, vida y fortaleza, Señor. Y gracias porque al examinarnos hoy nos permites pedirte perdón y recibir tu perdón, Señor. Gracias porque también podemos y estamos equipados ahora para enfrentar y pasar los días malos. En el nombre de Jesús oramos de común acuerdo y reconocemos que en esos tiempos estamos bajo tu protección, bajo tu provisión, bajo tus alas, Señor, parados en tu roca, en el nombre de Jesús. De común acuerdo oramos, Señor. Amén y amén. Oramos por la gente que está enferma, oramos por aquellos que han perdido algunos seres queridos, oramos, Señor, por aquellos que están saliendo de las clínicas y han sido sanados, Señor, y oramos por aquellos que en un momento determinado han tenido debilidad, pero hoy los fortaleces, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que estaban muertos, pero hoy les has dado vida, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar la cena. Cumpleaños. Padre, bendice a todos que hayan cumplido años, que cumplieron años hoy o que están cumpliendo años hoy y que cumplieron durante esta semana. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor, y llévalos de tu mano, que siempre caminen en tu verdad. En el nombre de Jesús, oramos por ellos y los bendecimos. Amén. Padre, bendice a las parejas de aniversario, Señor. Permite que sean ejemplo para más, para muchos más. Que sus hijos, Señor, vean el ejemplo de los padres y que si han cometido errores, entonces dirijan su mirada hacia ti, porque tú eres aquel que ha perfeccionado y está perfeccionando su iglesia y la presenta al Padre. Y que tú, Señor, eres fiel y justo, tienes en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Oramos en el nombre de Jesús y los bendecimos en el día de su aniversario, a las parejas de matrimonio, a las parejas que han cumplido y que están cumpliendo aniversario. En el nombre de Jesús, amén. Oramos por las fuentes de trabajo, oramos por oportunidades nuevas, Señor, a nivel laboral. Oramos por los emprendimientos, abre puertas, da conocimiento, Señor. Aquellas cosas que se están desarrollando se van a desarrollar, Señor, y que no se tiene conocimiento, no se tiene la experticia, Señor. Da palabra de conocimiento y de ciencia, Señor, porque tú lo puedes hacer y es uno de los dones que tú entregas, Señor, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos de común acuerdo, Señor, y te damos gracias por este día. Gracias porque termina un semestre, Señor, y vamos tomados de tu mano. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Chao.